Hola a todos de nuevo. Bienvenidos a una etapa más de nuestro viaje por la Hélade. Hoy encaramos nuestra cuarta y ya penúltima etapa por la Hélade. Como comentábamos el otro día, los tambores de guerra dejaron de sonar levemente durante la Pentecostecía, pero todo parece que las cosas se van a torcer y van a sonar con más fuerza que nunca. Esto es Historia Antigua 2, el mundo clásico para el grado de Geografía e Historia. Bienvenidos de nuevo a bordo. Y comenzamos con un pequeño croquis de cómo van a ser estas guerras del Peloponeso que van a enfrentar a Esparta con Atenas y con ellas todas sus aliadas. Va a ser una guerra de todos contra todos, como vais a poder ver, con un final que nadie espera y que va a llevar a la Hélade, digamos que a una nueva etapa. Bien, vemos cómo en el 431 a.C., cuando ya se declara la guerra, Esparta va a invadir el Ática. Después, una epidemia arrasará Atenas y eso supondrá el fin para muchos de sus ciudadanos y para el primero de ellos. Ahí morirá Pericles. Una paz, la paz de Nicias, que nació con una esperanza de vida de 50 años y que apenas duró unos 5, se hará un poco de bisagra, de impasse entre las dos principales partes de la guerra, que se reanudará de nuevo con una aventura, con una expedición desde Atenas hacia Sicilia que dará paso a la última etapa, a la guerra de Célica, que será el final de la guerra del Peloponeso e, insisto, aunque ellos no lo supieran, el final de la vida de la Hélade que habían conocido hasta esos momentos. Será en la batalla de Gospótamos en el 405 a.C. Este mapa pues ya os es familiar porque es el último que vimos en nuestra etapa anterior. Así lo dejamos, así estaban nuestros protagonistas en los albores de la guerra del Peloponeso, que es justamente donde nos encontramos ahora, y por eso lo retomamos de nuevo. En amarillo, Atenas y sus aliados, mayoría de las islas, como lo podéis ver. En color rosa, Esparta y la Liga del Peloponeso. En lila, el Imperio Persa, que ya sabéis que, bueno, había jurado y rejurado que nunca más iba a meterse en las historias de los griegos, pero claro, no continuaron la frase diciendo de forma armada. Ellos continuarían, claro que sí, pero de otra manera más segura. En naranja, otro de los protagonistas que entrarán en escena, aunque ya será en nuestra próxima y última etapa, Macedonia. Y en azul, los estados neutrales. Esta es la situación en vísperas del estallido de la guerra del Peloponeso. El conflicto está dividido
en diferentes episodios, principalmente en dos bloques que son la guerra arquidámica, que es la primera etapa, dura 10 años, del 431 al 421, y la guerra decélica desde el 413 al 404. Entre medias tenemos un impasse que tiene como protagonista, por un lado, a Níceas y su intento fracasado de conseguir la paz, y por otro lado, esa gran expedición a Sicilia protagonizada por Atenas y que daría paso ya a la guerra de Célica, la segunda parte del conflicto con el que se terminaría esta guerra del Peloponeso. ¿Qué provoca la guerra? Pensad siempre que todo tiene una causa, unos protagonistas, una cronología, una geografía y unas consecuencias. Bien, pues las causas de la guerra realmente ya las conocemos porque ya hemos visto la evolución que ha seguido la Liga de Delos y la actitud imperialista de Atenas sobre sus socias de la Liga. Ha creado un ambiente de tensión, no solamente con su ya enemiga declarada Esparta y la Liga del Peloponeso, sino entre sus propias aliadas también. La actitud un tanto prepotente bastante diría yo, de Atenas ha causado el malestar entre sus socias que acaban pidiendo refugio, ayuda a la única polis que puede plantar cara a Atenas, que no es otra que Esparta. Y aquí estamos, en la primera parte del combate que está dividido a su vez en dos fases. La guerra arquidámica se llama así en honor a Arquidamo, rey de Esparta durante este periodo. Esta guerra de los 10 años, como también se la conoce, está dividida a su vez en dos fases. Ya hemos visto, ya conocimos en nuestra etapa anterior cómo se fue tensando la cuerda que unía a dos antiguas aliadas contra los persas como habían sido Esparta y Atenas. Cómo esa relación se fue deteriorando, cómo se creó una guerra fría que tampoco fue tal cual, porque ya hubo conflictos, ya hubo enfrentamientos en esa primera guerra del Peloponeso. Pero ¿qué es lo que va a provocar el estallido? Porque en estas situaciones siempre está la chispa que inflama todo. Bueno, pues en este caso el que lleva el mechero es Mégara. Mégara tiene un rifirrafe con Atenas por el control de Salamina. Atenas acusó a la ciudad de ocupar zonas fronterizas y de dar refugio a los fugitivos, y como castigo, como represalia, se prohibió a los megarenses que desembarcaran en los puertos de Atenas y que accedieran a la ciudad. Megara pues hizo lo que acabamos de comentar. O sea, ante esa situación pidió ayuda a Esparta y a Corinto. Ese fue el detonante que hizo que la guerra comenzara. Megara, como es preceptivo en estos casos, al igual que Corinto,
mandaron embajadas a Esparta para presentar sus quejas y para plantear la solución al problema que ellos pensaban que pasaba por ir a la guerra. Los espartanos aceptaron, aunque se enviaron 3 embajadas a Atenas para negociar. ¿Cuál fue la reacción de Atenas y de Pericles? En esta primera parte de la guerra, la voz cantante la llevaron los espartanos y con ellos, y delante de ellos, por supuesto, al frente de ellos, su rey Arquídamo. Bueno, Arquídamo II llevó a las tropas espartanas a través del Peloponeso, realmente arrasando todo lo que encontraban a su paso y obligando, y este no es un detalle baladí, obligando a las poblaciones que se protegieran, a las poblaciones aliadas de Atenas a protegerse entre los muros de la capital del Ática. Cuidado con el detalle porque ya os digo que no es un detalle sin más. Eso va a hacer que Atenas tenga una cantidad excesiva de población entre sus muros. Y eso es un problema tanto a la hora de darles de comer, a la hora de mantenerse, como a nivel sanitario. Pericles, mientras, convence. Ya hemos visto que Pericles tiene una gran capacidad de convicción, una gran oratoria. En estos momentos todavía tiene muy buena imagen entre los atenienses de que deben ir a la guerra, deben continuar. Tienen claro 2 cosas. Aquí hay solamente un asiento, son 2 y uno de los 2 sobra. Están sentenciados a, como decía Cimón, a que el Hélade se quedará coja. Y aquí es donde tiene lugar esta oración fúnebre que nos cuenta Tucídides, porque realmente la oración fúnebre es creación de Tucídides y probablemente compuesta después de la guerra, cuando ya ha terminado el conflicto. Os animo a que la leáis porque realmente, a pesar de ser creación de Tucídides, no son palabras que salieran de la boca de Pericles, exactamente así, pues dejan ver el ánimo, el espíritu ateniense en estos momentos. Realmente es un texto muy interesante de leer, de analizar, para comprender la esencia del ánimo ateniense. Tres embajadores llegaron a Atenas para llegar a un acuerdo antes de embarcarse en el conflicto. Pero Pericles dijo que no. ¿Por qué? Bueno, existen varias teorías, incluso pueden que sean hasta las 3, no es necesario que haya solamente una. Quizá es porque pensaba que los espartanos estaban marcando un farol y que solamente querían ver hasta qué punto los atenienses estaban dispuestos a ceder. Él tiene un prestigio personal que le impulsa también a continuar. Y por otro lado,
y no menos importante, es que en esos momentos Pericles estaba envuelto en varios líos judiciales. Estaba el asunto de su mujer y sobre todo estaba el asunto de Fidias. El asunto de Fidias es la factura de Fidias por el Partenón y por esa maravillosa escultura crisoelefantina de Atenea Paternos que vimos en nuestra anterior etapa, que presidía la quela del Partenón. Estatua que, como recordaréis, costó más que el propio edificio. Y de todas esas facturas, Pericles va a tener que las va a tener que justificar y va a tener que dar explicaciones. Así que una guerra, quizá un conflicto, no sería una muy mala idea para poder desviar la atención y olvidarse de estos asuntos durante un tiempo. Mientras las pequeñas ciudades que se veían amenazadas por Esparta se iban refugiando en Atenas. Atenas era la ciudad más grande, la que ofrecía mayor protección. Arquidamo no tenía ningún impedimento, no había nada que le parara y continuaba su campaña de terror por el Peloponeso. Pericles se niega a enfrentarse con los espartanos a campo abierto. Sería una locura. Él tiene un as en la manga y ese as se llama la flota. Los espartanos no son buenos marineros y él lo sabe. Él sí que lo es. Y no solamente eso, sino que tiene 150 barcos. Así que el contraataque de Atenas no vendría por tierra, sino por mar. Yo no sé por qué hay lugares en este planeta a los que los dioses abandonan. Parafraseando una película de los años 80, debían ser hijos de un dios menor, porque si no nos explica. Y uno de esos lugares en los que Fortuna, desde luego, no se ha fijado nunca, es Platea. Platea tuvo que soportar a lo largo de esta guerra del Peloponeso dos grandes asaltos. El primero salió bien parada, en el segundo no tanto. Aquí le tenemos el primer asalto, el primer intento de asalto a Platea con 300 tebanos como protagonistas. Tebanos que no lo consiguieron y acabaron o muriendo o reducidos a la esclavitud. Aquí tenemos un pequeño croquis de lo que vamos a ver en esta segunda fase de la primera parte de la guerra del Peloponeso. Y el protagonista era algo que nadie contaba, con lo que nadie contaba. Algo que, como tantas veces iba a suceder a lo largo de la historia de Europa, iba a venir en un barco. Y fue una epidemia. Durante muchos siglos se pensó que había sido de peste, también es un problema, un equívoco con la propia palabra.
Durante toda la Edad Media siempre se relacionaba epidemia con peste. Bueno, por lo que se ve, no. Según los últimos análisis, aparte de los restos encontrados en una fosa común en el cerámico, en el cementerio de Atenas, de esa época, muestran que no se trataba de la peste, sino de fiebres tifoideas. Entonces, probablemente de lo que se trató fue de una epidemia de tifus. Era el invitado que nadie esperaba y que va a poner, desde luego, va a ser decisivo en el devenir de la guerra. Evidentemente, cuando estas cosas ocurren, epidemias, estas tragedias a esos niveles tan grandes, hay que buscar un culpable. Siempre hay alguien que tiene la culpa de esto. Bueno, todos los dedos se dirigieron hacia Pericles. Aquí tenéis su ostracón. Podemos hacer una bonita colección de ostraca con todos los protagonistas de la política ateniense. Pericles no iba a ser menos, aquí tenéis el suyo. Llegó a ser depuesto, pero la cosa no pasó de ahí porque lamentablemente para él fue una de las muchísimas víctimas que la plaga provocó en Atenas. Cuando hemos comentado al principio de que la primera parte de la guerra que llevó a Esparta a un ataque por tierra y a la expulsión de la población del Ática y del de sus hogares, obligándoles a esos habitantes a refugiarse en Atenas. Eso hizo que cuando brotó el tifus, pillara Atenas abarrotada de gente, y eso provocó pues las cifras tremendas de fallecidos. Estamos hablando que más de un tercio de los varones atenienses entre la guerra y el tifus no verían la siguiente parte de la vida de la Hélade. Al principio, pues como nos ha ocurrido a nosotros, nadie sabe qué es lo que pasa. Solo se ve que la gente empieza a enfermar, que se muere, nadie sabe muy bien qué hacer. Y también, como ha ocurrido tantas veces en las últimas décadas, empiezan a encontrarse causas que no tienen nada que ver. En el caso del tifus, se empezó a pensar si no sería un envenenamiento del agua causado por los espartanos. Nadie sabía aquello de dónde venía. Lo que sí que sabía es que daba igual la edad que tuvieras, viejos que jóvenes caían por igual. Pronto no había ni médicos que pudieran hacerse cargo de estas pobres personas. Muchos de ellos huyeron y muchos de ellos fallecieron también a causa del tifus. Pero el conflicto continuaba. Platea era fundamental, vital, tanto para Esparta como para Atenas. Era el objeto de deseo, por desgracia para ellos. Bien, en el verano del 429 y durante 2 años, Platea estuvo sometida a un asedio brutal por parte de Esparta.
Primero se construyó una empalizada cuando los espartanos consiguieron entrar en la ciudad, se encontraron que los de Platea habían construido una segunda empalizada dentro. Después se intentó quemar la ciudad. Bueno, se produjo, como cuenta Tucídides, el mayor incendio que jamás se había visto. Los dioses sí que miraron a Platea por primera vez y permitieron la lluvia que apagó el incendio. Platea espera la ayuda de Atenas, pero la ayuda de Atenas nunca llegó. Y al final, 2 años después de asedio, Platea se rinde. Aquí tenéis, como no, un mapa con los principales protagonistas de esta fase de la guerra. Platea, lamentablemente para ellos, Pilos, Córcira, Lesbos y una ciudad de Lesbos. Mitilene va a ser también, que más hubiesen querido ellos, de no ser protagonistas de nada de los próximos episodios bélicos de este conflicto. ¿Y qué pasó después de morir Pericles? Porque Pericles ya hemos visto de hecho un cuadro del siglo XIX en el que se representaba su entierro. Bueno, después de la muerte del primer ciudadano de Atenas, se formaron dos grupos. Siempre los había existido, siempre habían existido. Por un lado, Nicias, representante de la facción más conservadora, y por otro lado, Cleón, un curtidor, alguien que no pertenece a la aristocracia, que apuesta por mantener la guerra porque piensa que se puede terminar victorioso. Bueno, después de la toma trágica de Platea por parte de Esparta, el problema surgió en Mitilene. Ese levantamiento provocó que se interrumpiera la exportación de cereal desde el Mar Negro. Atenas no tiene realmente territorio en el que cultivar cereal, así que siempre ha dependido de las exportaciones, principalmente las del Mar Negro. Si se interrumpía esa exportación, la llegada de cereal, eso hubiera condenado a la ciudad pues a una hambruna. Bien, Atenas no estaba dispuesto a tolerarlo y Cleón mandó una flota hasta que Mitilene se rindió. La Asamblea de Atenas llegó a aprobar que todos los habitantes de Mitilene fueran ejecutados. Fue una de las decisiones más conocidas por la brutalidad, pero, como os hemos puesto al final de este comentario, de esta diapositiva, la facción más moderada de la Asamblea, en una segunda votación, consiguió cambiar ese veredicto y una Pirreme fue enviada
con urgencia para que se parara la orden y, bueno, solamente, entre muchas comillas, o de solamente, parte de la población, en el caso de las mujeres y los niños, acabaron siendo vendidos como esclavos, pero por lo menos salvaron sus vidas. Aquí tenemos la localización de Mitilene en la isla de Lesbos. Y atención, porque aquí tenemos la primera oportunidad seria de haber parado la guerra definitivamente. En Pilos, todo esto se pudo parar. En el 425 podía haber sido el final de la guerra del Peloponeso y la historia hubiese sido de otra manera para la Hélade. Pero bueno, estaba escrito que no, que las ciudades griegas están sentenciadas al conflicto permanente y esto es lo que ocurrió. Esparta va a sufrir una seria derrota en su propio territorio, el territorio de Mesenios, ¿acordáis? Aquí en el mapita pequeñito que tenéis a la derecha está señalado Pilos. Incluso parte del ejército espartano se unió a las tropas atenienses. Esparta busca un tratado de paz, busca ya firmar la paz, pero Atenas, que está convencida de que puede ganar todo esto al final, se niega, prefiere continuar. El episodio de Delios va a suponer, aparte de la muerte de más de 1000 hoplitas atenienses, la reconsideración por parte de Atenas de que era necesario firmar una paz. Aquí el conflicto que surgió tras la destrucción del templo de Apolo, bueno, pues va a provocar un enfrentamiento entre el ejército de Ocio y los hombres de Hipócrates, que, como comentamos, va a dejar el triste saldo de 1000 hombres fallecidos. En este mapa, aparte de las ciudades que en estos momentos tienen mayor protagonismo en el conflicto, se puede observar con total claridad una de las características geográficas de la Hélade, de la que hablamos al principio de nuestro viaje, y es el poco espacio cultivable que hay. Recordad que el 80% del territorio es montañoso y en este mapa se ve claramente. De ahí la necesidad de la exportación, como acabamos de ver, de cereal por parte de Atenas. Este conflicto en la Calcídica va a empujar a las dos potencias a firmar la paz. Tras la conquista de Acanto
os lo he señalado en el mapa, pero os lo voy a marcar otra vez, de Acanto, Estágira y Anfípolis, que tiene protagonista. Además, esta conquista tiene un nombre propio y es el del general espartano Brásidas. Bueno, en este conflicto, en este enfrentamiento en la Calcídica, fallecería Brásidas y también fallecería Cleón. Y Cleón, recordad, es el dirigente ateniense que es pro conflicto, que está a favor de continuar la guerra. Muy bien, una vez que León ya no existe, se abre el camino para que Nicias consiga llevar a cabo su idea, firmar la paz con Esparta. Es el 421 a.C. ¿Conseguirán los griegos firmar un tratado de paz que sea duradero? Fallecidos aparte, que es lo primero, la guerra es un desgaste que va a provocar que toda la Hélade, ahí sin diferencias, empieza a sumirse en una crisis económica, demográfica, de la que va a ser muy difícil que se recupere. Y aquí a la derecha tenéis el artífice de este sueño de paz. Una vez fallecido Cleón, junto con Brásidas, se firma la paz. La idea es llegar a restituir el status quo anterior al conflicto. Todas las ciudades de ambos lados, de ambos bandos, tendrían acceso libre a los santuarios. Se mantendría la independencia, las tradiciones, la hacienda. Se devolverían ciudades, territorios, prisioneros de guerra y se establecía que duraría 50 años. Todo parecía perfecto. Si no fuera porque ese ADN que tienen los griegos volvió a salir y un grupo de ciudades, muchas de ellas aliadas de Esparta, como Corinto o Mégara, dijeron que no, que ellas no sacaban ningún provecho de esta paz y que desde luego que no estaban de acuerdo. Y lo que decidieron fue crear con Argos un tercer bloque separado al margen del que formaban Atenas y Esparta. La situación realmente era compleja. Realmente se había firmado un pacto en el que nadie estaba totalmente convencido. A Esparta, sus socias le exigían ciertas condiciones que ella no podía dar porque había firmado con Atenas. Atenas estaba en situación de reanudar el control naval, aunque desde luego si lo hacía ya podía ir con mucho cuidado porque ese había sido el comienzo del conflicto. Realmente nadie sabe qué hacer, mira al vecino de reojo, hay una situación bastante tensa y en este caldo de cultivo sale
entra en escena, mejor dicho, nuestro siguiente protagonista que se merece hacer un Kit Kat, hacer un paréntesis para hablar de él, porque son de esos personajes, a mí particularmente, que me parecen de lo más interesante y que se merece, ya os digo, un pequeño paréntesis para hablar de él. Ese personaje es Alcibíades, hijo de Clinias, sobrino de Pericles, que se va a convertir en el protagonista de la vida política de Atenas durante las próximas décadas. Y os presento a Alcibíades, el camaleón. El camaleón porque nuestro Alcibíades es como los líquidos, se adapta al contenedor que lo tiene. Desde luego, si consideráis que vuestra vida es algo aburrida, poned un o una Alcibíades en ella. Veréis lo que es vivir en una montaña rusa. Pues aquí le tenéis en una copia griega, en una copa romana, actualmente en museos capitolinos, donde aparece como la habitual, también en época romana, de poner su nombre y su filiación. Alcibíades, hijo de Clinias, ateniense. Pues aquí le tenéis. ¿De qué le acusa la historia? Bueno, pues de traidor, principalmente. Primero fue traidor a Atenas con Esparta, a Grecia con Persia y a Persia con Atenas. Como veréis, la vida de nuestro Alcibíades es poco, digamos, es de todo menos aburrida. Y todo eso tuvo como una recompensa el poder volver temporalmente a Atenas. Y aquí tenéis en un croquis toda su excitante vida. Es un hombre que, como hemos comentado al principio, es hijo de Pericles, es sobrino de Pericles. Él está acostumbrado a vivir en los ambientes refinados, que es donde se educa. Es un hombre que tiene un acceso a una educación exquisita. De hecho, tuvo a Sócrates como instructor, un hombre refinado, un hombre que físicamente además pues era atractivo, tenía mucho encanto, tenía mucho don de gentes, eh, controlaba muy bien lo que decía, hombre que estuvo a favor de continuar el conflicto en Sicilia. Y lo vamos a dejar ahí un momentito porque si no voy a hacer un spoiler y nos vamos a perder lo más divertido. Aquí tenéis estos cuadros, la mayoría del siglo XIX, hay alguno del XVIII, que cuentan, que narran precisamente esas cualidades de nuestro Alcibíades cuando era joven, que era la de irse de fiesta en fiesta y la de hacer que Sócrates tuviera que ir a las casas de determinadas señoritas para llevárselo de allí. Insisto que es un hombre con mucho atractivo, pero un atractivo también físico y personal. Y si pensáis que estáis viendo las cartelas, que todas estas pinturas, estos cuadros están fuera de España, pues no os preocupéis que nosotros también tenemos, ¿no? Vamos a tener a nuestro Alcibíades también, por supuesto, en el Museo del Prado, esta obra de Germán Hernández Amores, en los que aparece nuestro Alcibíades con Sócrates, cómo no, en casa de una cortesana. Plutarco, que es el que, digamos, su biógrafo,
bueno, pues nos cuenta cómo fue su entrada en la política ateniense. Pues a base de dinero, por un lado, y de voz y frases adecuadas. O sea, linaje, riqueza, tenía muchos amigos, era un hombre muy popular, tenía mucho encanto. Y eso es lo que le valió, evidentemente, el favor, eh, la popularidad. En el tema de la expedición a Sicilia, de la que hablaremos después, él desde luego es parte importante porque él estaba a favor, desde luego, de esa expedición. Era el momento que ciertos gobernantes atenienses habían esperado, mirar hacia el oeste. Veremos que oficialmente se trataba de responder a una llamada de auxilio de una colonia griega, pero era el momento que había esperado Atenas para volver a convertirse en la gran flota que había sido. No están todos muy de acuerdo. Nicias, desde luego, no ve claro esa expedición, como otras muchas personas de Atenas. Justamente la noche antes de la expedición, de que zarpara la flota, pasó algo terrible y es lo que se conoce como los hermocópidas. ¿Qué pasó? Bueno, pues que las figuras de Hermes, que se utilizaban como protectores de la ciudad, fueron mutiladas esa noche. ¿Y quién hizo semejante barbaridad? Bueno, pues hubo para todos. Unos pensaron que habían sido los de Corinto, se pensó incluso que alguien de Sicilia, eh, otros culpables habituales son los jóvenes que venían de fiesta, estaban borrachos, entonces se dedicaron a mutilar a los Hermes y Alcibíades también, entre los enemigos políticos de Alcibíades, también le involucraron en esta acción sacrílega de la amputación de los Hermes. No es una simple cuestión, una profanación, es que esto era un signo de pésima suerte. Con esta ofensa estamos yéndonos al desastre. Esta expedición no puede salir bien con lo que ha pasado. Aún así se sale. La Asamblea quiere culpar a Alcibíades, pero se llega al pacto de que se vaya con la flota y que a su regreso ya intentarían esclarecer todo el lío de los Hermes. Pero se cambia de opinión y una vez habían zarpado, se da la orden de apresar a Alcibíades. Alcibíades se entera, escapa. ¿Y dónde va a pedir refugio? A Esparta. Pero es que nuestro Alcibíades no se puede estar quieto. Y lo que hace es, pues eso, Alcibíades en estado puro. En Esparta es acogido, a pesar de que es ateniense, pero lógicamente los griegos se conocen perfectamente unos a otros y ya saben, recordad que Persépolis estaba lleno de atenienses, de espartanos, y estábamos en territorio persa. Pero lo que no estaba en el guión es que mientras el rey Agis estaba en campaña, Alcibíades intimase demasiado con la mujer del rey, con la reina. E intimase tanto que cuando Agis volvió se encontró con un niño que desde luego no era suyo.
Y nuestro Alcibíades, que recordad que es un camaleón, pues no se inquietó lo más mínimo y le soltó aquello de esto no es lo que parece. Debía pensar que Algis pues, era un poco, no sé. Evidentemente Agis no se creyó la explicación de Alcibíades, que fue algo así como, a mí realmente la reina no me gusta. Pero claro, lo he hecho para que los futuros reyes lacedemonios, hombre, pues tuvieran sangre ateniense también. O sea, lo he hecho por haceros un favor. Pues lo debió de arreglar, porque la siguiente escena es Alcibíades saliendo, huyendo de Esparta. El siguiente refugio fue en Persia, pero se le permitió volver temporalmente a Atenas. La batalla de Noteo, que fue realmente una auténtica catástrofe para la flota ateniense, ahí realmente Alcibíades no tuvo la culpa. Las cosas hay que reconocerlas. Ahí la culpa la tuvo Antíoco, que no cumplió las órdenes dadas. Las órdenes eran que bajo ningún concepto saliera a presentar batalla a la flota espartana, que se esperara. Tenía que esperar. Antíoco no esperó. Llámese precipitación, no calculó bien sus fuerzas. El resultado fue que 15 trirremes atenienses fueron apresadas, 7 hundidas, y fue el final político definitivo de Alcibíades. Así es como cuenta Plutarco el final de nuestro protagonista, de nuestro camaleón. Cuando Lisandro envió a Farnabazo la orden de ejecución, hizo la casualidad de que Alcibíades se hallase en cierta aldea de Frigias, que es donde se había refugiado, en compañía femenina, como no, de Timandra. Los enviados para ejecutarle no se atrevieron a entrar y decidieron pegarle fuego a la casa. Cuando los habitantes de la casa, entre ellos Alcibíades, salieron, fueron ejecutados con saetas y dardos. Esta es la versión que nos cuenta Plutarco, pero conociendo a Alcibíades y esa vida que ha tenido inquieta, sobre todo en sus relaciones con personas de otro sexo, se nos queda un poquito como, no sé, un poco de desencanto. No os preocupéis que hay otra versión. Y la versión quizás más made in Alcibíades es que había seducido a una mozuela y los hermanos se presentan allí y acaban también, la historia de las flechas es la misma, el final es el mismo, pero ya la historia de las hermanas, el embrollo, parece que ya lleva más el signo de nuestro protagonista. En cualquier cosa no lo sabremos, pero es un personaje que por la importancia y la relevancia que tuvo en estos años de la historia de Grecia, pues merecía, por lo menos, que le dedicáramos unos minutillos. Yo os insisto, un camaleón, alma inquieta. ¿Qué mueve a Atenas a mirar a Sicilia? Bueno, pues la historia viene porque los embajadores de la colonia de Segesta piden ayuda a Atenas porque sus vecinas, Selinunte
y Siracusa son pro-espartanas. Nicias, como hemos comentado previamente, no lo ve claro, no está, pues Nicias ha firmado una paz, o sea, no está a favor, por supuesto, de seguir metiéndose en más líos, pero Alcibíades consigue ahí, en eso ha heredado la verborrea de su tío Pericles, consigue convencer la asamblea y pasa pues lo que hemos visto, el asunto de los Hermes y todo lo demás. 4.000 hoplitas, 1.000 arqueros y 300 barcos. Fue un auténtica desastre en el que los atenienses perdieron prácticamente su flota completa. Y aquí entran en escena, una vez que la flota ateniense, nunca mejor dicho, ha hecho aguas en Sicilia. Es el momento en que entra en escena Persépolis. Persépolis había jurado y rejurado que no entraría en conflicto con los griegos como ejército, pero nadie dijo nada de no ayudar. Es el momento de ayudar a Esparta a organizar una flota. Este es el recorrido de la flota ateniense hacia ese desastre que se llamó Sicilia. Y este es el final del conflicto, esta guerra de Célica, que cuando termine, como decíamos al principio, se verá también el fin de la vida de la Hélade como había sido, como se conocía hasta esos momentos. A partir de esos momentos las cosas iban a cambiar y mucho. Estamos después de la guerra de Sicilia, de esa expedición a Sicilia. Poco a poco el prestigio de Atenas, que va cayendo, va a ser utilizado y aprovechado por Esparta con la ayuda de Persia. Cuidadín, que ahí está la clave del éxito espartano está ahí. Y luego veremos cómo en el 404, después de 27 años de guerra, Atenas capitula. Cuidado también porque, aparte de los conflictos entre los dos bloques, va a haber un conflicto interno en muchas de las poleis. O sea, va a haber además guerras civiles en los diferentes territorios. ¿Por qué? Pues porque las facciones oligárquicas ven cómo expresan que esas políticas democráticas, la democracia, les ha llevado a este desastre. Y que lo ideal para poder arreglar esta situación de caos es que vuelva un régimen aristocrático, que sean los mejores, los más preparados, los que lleven las riendas del poder. En junio del 411, en Atenas, bueno, se instaura el Consejo de los 400. 400 que es una lista basada en la renta, en el patrimonio. Después las cosas empezaron a aflojar un poco y de esos 400 se pasó a un consejo de 5.000. Pero es un conflicto que ocurre en diferentes ciudades y que tenemos que tener también en cuenta para complicar algo más la situación.
Cífico significa la última gran victoria ateniense. Y aún así, en la situación en la que está, sigue sin querer firmar la paz. Y sigue porque Atenas, a pesar de lo que ha ocurrido en Sicilia, sigue pensando que puede conseguir la victoria final. Qué equivocada está. Y este es el final. Después de diferentes conflictos, de diferentes encuentros con el bando espartano, e insisto, ayudados por los persas, Egospótamos pone punto y final a la guerra del Peloponeso. No fue destruida como había hecho Jerjes durante las guerras médicas, pero Esparta, que sale como auténtica vencedora del conflicto. Si Atenas había sido la vencedora de las guerras médicas, ahora la vencedora, desde luego, era su archienemiga Esparta. Esparta no derruiría Atenas, por supuesto que no, pero impondría un gobierno brutal que se conocería como de los 30 tiranos en Esparta y en Atenas, perdón, y en el resto de las polis. Será el fin de Atenas y la guerra del Peloponeso, pero no el fin de la ciudad. Lo que consiguió el régimen tiránico que había implantado Esparta como vencedor, insisto, en Atenas y en otras muchas polis del territorio, lo que consiguió fue que todos se unieran para poder, como en el caso de Atenas, derrocarlos en un plazo muy corto de apenas 8 meses. Eso ocurrió en la mayoría de las polis. Realmente el dominio de Esparta fue mínimo. En azul tenéis los movimientos de Alcibíades a Sicilia. Bueno, Alcibíades desembarcó en Córcira, ni qué decir tiene. La flota paró aquí y de ahí él salió huyendo hacia Esparta. Y en color rojo son las campañas espartanas, pero no os olvidéis que con la ayuda de Persia. ¿Y qué pasó después? Pues después de casi 30 años de guerra, pues os lo podéis imaginar. Realmente la crisis en la que estaban sumidas las ciudades griegas, pues fue prácticamente irrecuperable, tanto demográfica como económica, política. Realmente lo que va a ocurrir a partir de ya es que, Esparta se habrá hecho con el poder muy temporal. Esparta no puede controlar el territorio, ni muchísimo menos. Como hemos visto en Atenas, 8 meses después, el gobierno impuesto por Esparta, ganadora del conflicto, ya no existe. Persia va a continuar danzando y metiéndose en la política griega. Ahora veremos cómo al final acaban uniéndose misteriosamente, milagrosamente diría yo, Esparta con Atenas. Pero hay una cosa que está clara, que esto es el fin de la Hélade hasta ahora, como ha sido hasta ahora. El desgaste, el cansancio, la crisis política, demográfica, económica, espiritual, pues lo que está haciendo es allanar el camino para que un protagonista del que todavía no hemos hablado,
entre en escena y se haga con el poder de toda la Hélade, que va a ser Macedonia y su rey Filipo II, aunque eso será en nuestra próxima etapa. Importante las asociaciones que van a ser también protagonistas de esta fase también post-bélica de las guerras del Peloponeso. Las ciudades griegas se asocian en tres diferentes tipos de grupos. Las anfictionías, importantísimas, insisto que son importantes porque si no tenemos muy claro cómo son, no vamos a poder entender qué es lo que va a ocurrir a continuación en el próximo episodio. Las anfictionías son asociaciones de ciudades alrededor de un santuario. Evidentemente, y no hace falta ser un especialista en la historia de la Hélade, el más importante de todos es Delfos, por supuesto. Las imagías son asociaciones que tienen un objetivo militar, mientras que el koinón son ciudades que se unen bajo un mismo gobierno y unas mismas leyes. O sea, crear una especie de una mancomunidad. Y esto es, de forma muy resumida, lo que va a ocurrir desde el triunfo de Esparta hasta el final, hasta las guerras sociales, hasta la guerra social, la guerra de los aliados. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que comentábamos. Esparta, vale, en un principio es la dueña y señora de la Hélade, es la brillante triunfadora del conflicto, pero le va a quedar realmente, le va a durar poquísimo. Enseguida las ciudades se van a rebelar contra esos estados tiránicos que ha obligado, que ha puesto, ha implantado Esparta en estas ciudades acostumbradas a la democracia. Al final, Atenas va a recobrar su libertad. Atenas aprovecha que Esparta está totalmente hundida, que tampoco está para ningún tipo de fiesta, para ir recuperándose. Y de hecho intentó poco a poco volver a crear la Liga de Delos, pero esta vez sin los problemas, sin los errores que les habían llevado a la situación en la que estaban. Con Esparta hundida, Atenas que tampoco, medio hundida también, es el momento en el que Tebas dice aquí estoy yo, y con la Confederación Beocia se convierten durante una década en la polis más importante dominadora de la Hélade. Al frente, el gran general Epaminondas. Tal es la situación que Esparta no la va a tolerar, que Tebas se convierta en nada. Lo mismo le ocurre a Atenas. Bueno, pues esa confederación beocia lo que va a provocar, y eso es el gran milagro de todo esto, es que Atenas se una con Esparta. Sí, lo que oís. ¿Esto cómo va a terminar? Pues terminará curiosamente con la muerte de Epaminondas en Mantinea. Porque realmente él era Tebas y sin él Tebas se hundió. Por cierto, Epaminondas tuvo en su casa a un adolescente durante varios años, un adolescente extranjero. De él hablaremos en la próxima jornada. Un nuevo levantamiento de algunas de las ciudades que se enfrentaron a esa nueva liga de Delos, como Quíos, Rodas. Bueno, estas ciudades rebeldes, hasta es que se levantaron contra la liga, pidieron ayuda, como no, de nuevo a Persia
esta vez a Halicarnaso, el sátrapa Halicarnaso, conocido por su mausoleo. Perdón, el sátrapa de Halicarnaso Mausolo. Atenas acabó siendo derrotada. Esto es simplemente el croquis de todos los acontecimientos de esta última parte de la historia de la Hélade. Estos son los momentos de gloria de Esparta antes de que empiece su ocaso. Realmente es que después de casi 30 años de guerra es imposible no sufrir un desgaste tremendo. Pequeña recuperación de Atenas, es el momento en el que se forma esa liga aticodélica por segunda vez, y como Tebas aprovecha que sus dos enemigos, Atenas y Esparta, pues no están para ningún tipo de fiesta, para hacerse pues con una década de gloria. Fijaros en esta leyenda cómo aparecen en color crema, en color salmón y en color verde Esparta y aliados. Fijaros quién está en verde. Atenas, por primera vez desde hacía muchísimas décadas, espartanos y atenienses en el mismo lado, porque ambas tienen el mismo enemigo común, la Liga Beocia. Diez años le duró a Tebas la gloria porque, insisto, tiene allí a Epaminondas y a Pelópidas. Y realmente el éxito era de ellos. Cuando ellos en Mantinea, el gran Epaminondas falleció, con él cayó la hegemonía de Tebas. Y al final os hemos puesto una frase que nos allana el camino para la próxima jornada. Ni Atenas, ni Esparta, ni Tebas ya tenían ni poder ni influencia. Habían dejado el camino expedito para un nuevo cambio que iba a ser irreversible en la historia de los griegos, y pasaba por el rey de Macedonia. Y para terminar, una frase del gran Aristófanes en su obra Lisístrata. Lo que aquí se necesita no son palancas, sino sentido común. Si tenéis un rato, os animo a que volváis a leer Lisístrata y esa obra que para muchos está considerada como la primera obra no belicista de la historia, esa divertida comedia en la que Aristófanes consigue que las mujeres atenienses se declaren en huelga sexual para convencer a sus maridos de que el camino no es la guerra, que dejen de pegarse con los espartanos, porque si no lo hacen, ellas no bajarán de la Acrópolis. Como siempre, nuestro correo, nuestra dirección de Facebook y nuestro ruego de todas las ocasiones. Sed buenos. Nos vemos en el siguiente y ya último episodio de este viaje por la historia de la Hélade. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.